Antes del video, me confundí. Este video es de M2, pero no sé por qué asumí que todos los ejercicios eran de M1. Así que lo menciono un montón de veces cuando aparece un logaritmo. ¿Ya? Ahora me di cuenta que tenía el otro PDF con justamente esta información. Así que, perdón, déjalo pasar. Y ahora sí, comienza el video. Sean ustedes bienvenidos a Calmado Yo Te Lo Explico. En esta ocasión vamos a trabajar nuevamente con preguntas tipo PAES. Son 10 solamente, así que recuerda ponerle pausa al video, trata de resolverlo y luego corroboras tu respuesta con lo que haga yo, ¿ok? Si tienes alguna pregunta, si algún paso no te queda claro, por favor déjalo en la caja de comentarios, que ahí voy respondiendo también, ¿ya? Además, y lo último, con esto termino. Ya se puede monetizar el canal. Así que están disponibles ahí los super gracias y cositas por el estilo en el que me pueden ayudar para darle más tiempo al canal. Y si no, recuerda compartir, dale like y suscribirte si no estás suscrito. Así que comenzamos, mucho bla bla. Bien, pregunta número 1. Recuerda que estamos trabajando con números racionales, específicamente de la M1 en este video. Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen que X es menor que Y e Y menor que Z. ¿Cuál de las siguientes expresiones es siempre positiva? ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, en este caso, por ejemplo, de acá podemos desglosar eso un poquito. Si solamente nos quedamos con esta desigualdad y yo resto x, por ejemplo, me da que y menos x es mayor que 0, o sea que es positiva. Esa es una de las opciones que me servirían. Ahora, ¿qué más podemos decir? Bueno, si tomo esta desigualdad y resto y, también me da que esta resta es mayor que 0. Y por último, si tomo x menor que z por transitividad, entonces si resto x, puedo decir que esta resta es mayor que 0. Bien, ahí están las combinaciones posibles, así que veamos qué nos dicen. ¿X menos z es mayor que 0? No, z menos x lo es, por lo tanto al revés será negativo. Por ende, esa la descartamos. Menos z menos i. Z menos i es positivo, así que arriba va un signo más. Vamos a hacerlo así. Z menos x también es positivo. Entonces esta fracción nos va a dar positiva, pero al tener el menos adelante nos vuelve a dar negativo. Así que también descartamos esa. Y menos x es positivo. Y menos z sería negativo. Lo podemos corroborar también. Por ejemplo, si yo resto z en esta expresión de acá, me da que esto es menor que 0. Entonces, más por menos, menos. Tampoco nos da. Por descarte, evidentemente, tendría que ser la d. Pero veámosla matemáticamente. X menos y es negativo, ¿cierto? Si restamos y arriba, nos queda menor que 0. Así que y menos z también es negativo. Y por lo tanto, como tengo la división de dos números negativos, evidentemente eso va a ser positivo. Así que alternativa D. De esta forma podemos analizar. Bien. Pregunta número 2. Dice, se tienen 3 chocolates rectangulares del mismo tamaño, pero divididos en una distinta cantidad de subrectangulitos iguales entre sí en cada chocolate, tal y como se muestra en la figura adjunta. Si entre 3 niños se están comiendo estos chocolates y en la figura aparecen marcados en gris los distintos rectangulitos que se han comido, ¿cuál de las siguientes figuras nos permite representar correctamente qué fracción del total de los chocolates se han comido en gris y qué fracción les queda por comer, lo que está en blanco? Bien, esto es simplemente suma de fracciones con distinto denominador, ¿ya? Entonces, claro, por ejemplo, si contamos el primer rectángulo que nos dan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 3, 18. Y se han comido, de los que están en grises, 6, 7, 8. O sea, 8 de 18. En el otro caso, dividieron todo en 9 partes. Entonces se comieron 5 de 9. Y por último, acá tengo 6 barritas y se han comido 2 de 6. ¿Te das cuenta que simplemente lo que nos están pidiendo es la suma? Entonces, ¿por qué uno iguala denominadores? Justamente para hacer esta suma mucho más sencilla. Por ejemplo,
Si el segundo rectángulo yo lo divido en las partes correspondientes, por ejemplo, así, ahora me quedan 18 partes iguales, 18 cuadritos que miden lo mismo. O sea, estaríamos en la situación de acá. ¿A cuánto es equivalente lo que está en gris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, y tiene sentido porque si yo amplifico la fracción por 2, me queda 2 de 18. ¿Te das cuenta? Entonces por eso nosotros igualamos denominadores para poder sumar las fracciones. Se hace mucho más sencillo. La misma idea con el otro. Por ejemplo, en horizontal dividimos en 3 partes y obtenemos nuevamente la figura anterior. Tenemos 18 partes, de las cuales 6 se han comido. O sea que tendría que amplificar por 3 arriba, ¿cierto? Para obtener la misma situación. Y tiene sentido. Todo calza, pollo. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumemos todo lo que tiene ese 18. Tenemos que, si yo sumo 8 partido 18 más 10 partido 18, obtengo un entero. Por eso, como puedes ver la respuesta, siempre hay una barra completa que está sombreada. Ahora hay que ver a cuánto equivale esto. Bien, si bien llegamos al 6 partido 18, el 2 sextos, por ejemplo, es la simplificación, pero el 2 sextos, también lo puedo simplificar. Por 2, por ejemplo, dándonos un tercio. O sea que se comieron una barra completa más un tercio. Eso es lo que tengo que buscar. De otra manera, hubiese sido simplemente sumar todo. 18, 19, 20 nos daría 24 de 18. Realizamos la división y llegamos a un entero, un tercio. Exactamente lo mismo. Bien, simplificado evidentemente y todo. Así que ahí está. Y bueno, sería evidentemente la letra A. Es la única que representa la situación. Todas las demás se pasan un poco más. Bien, eso sería. Pregunta número 3. Dice, sea la expresión que aparece ahí, A es igual a P por Q partido por R, con P y Q números enteros y R distinto de 0, para que tenga sentido matemáticamente. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes condiciones hace que la expresión A sea positiva? ¿Ok? Déjame subir un poquito el volumen acá. Ahí sí, para yo escucharme. Bien, tenemos que analizar simplemente, por ejemplo, si P por Q, o sea lo que está en el numerador, es positivo, ¿podemos decir que entonces todo esto es positivo? No, va a depender de R. Como no nos dicen nada, no me sirve, queda incompleta. Ahora, nos dicen que esta división es menor que 0 y que Q es mayor que 0. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, recuerda que A, al estar expresado de esa manera, yo puedo separarlo de esta forma. No hay ningún problema. Entonces tendría menos por más. Según la regla de los signos, eso nos da negativo. No me sirve. Q por R es menor que 0. Y nos dicen que P es negativo también. ¿Qué podemos hacer allí? ¿Cómo lo realizamos? Buena pregunta. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, a ver, si podríamos amplificar quizás por R. A ver si nos sirve. Ya que tengo P por Q. Para amplificar por R, eso quedaría al cuadrado. Y ahí estaría nuestra expresión. Entonces, si P es negativo, esto tendría que ser negativo también. Y acá necesariamente R, independiente del valor que sea, va a ser positivo porque está al cuadrado. ¿Cachai? Así que finalmente A sería positivo. Vamos a dejarlo ahí porque puede que me haya equivocado. Luego nos dicen que P por R es positivo y Q es negativo. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Si tengo P por R, tuve que amplificar la parte de abajo también por R, o sea que me da R cuadrado, por Q. Entonces, este producto es positivo, R cuadrado sería positivo también, y Q sería negativo. Entonces, en ese caso, simplemente llegamos a un menos. Por lo tanto, alternativa C. ¿Ya? Estos ejercicios de análisis los elegí porque suelen ser un poquito más complicados, pero están bien buenos. Pregunta número 4. El valor del inverso multiplicativo de toda esa cuestión que está allí es... Ya.
Acá vamos a tener que convertir sí o sí a fracción cada decimal. Así, esto también vamos a tener que arreglarlo. Bien, entonces nos quedaría 4 novenos. ¿Ya? Si no sabes cómo convertir eso, te dejo por acá el videito. Más 42,99 avos. Dividido. Aquí vamos a hacer la conversión simplemente. Sería 11 por 2 más 8. O sea, 22 más 8, 30. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a aplicar o vamos a reescribir esa división de otra manera. Es decir, 42,99 avos por el inverso multiplicativo de 30 partido por 11, o sea, 11 partido por 30. ¿Qué hago ahora? Comienzo a simplificar. Por ejemplo, el 99 es 9 por 11, así que simplifico por 11 ambas partes. El 42 lo puedo simplificar por 6, me dan 7. El 30 también por 6, me queda 5. Así que finalmente llego a 4 novenos más 7 partido 45. 9, sí, no me equivoqué. Y este 9, bueno, amplifico por 5 acá, dándome 20 45 avos más 7 45 avos, que es lo mismo que 27 45 avos. Ahora, 27 es 9 por 3, así que puedo simplificar por 9 ambos lados de la fracción, ambas partes, perdón, y lo que me queda es 3 quintos. Pero lo que me están pidiendo es el valor del inverso multiplicativo de este resultado, o sea, 5 tercios. Alternativa D. Cuidado con esa parte. Siempre uno se deja llevar por la emoción de llegar al resultado y se te olvida lo anterior, ¿ya? Así que siempre revisen las preguntas. Pregunta número 5. Dice, sea E sub n la aproximación por exceso a la décima de un número real n. Y D sub n, la aproximación por defecto de la décima a la décima. Sabiendo que raíz de 2 es lo que está ahí, raíz de 3 y raíz de 5 nos dan esos valores, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Bueno, vamos a tener que ir sí o sí alternativa a alternativa. Entonces, por ejemplo, la A dice que si yo aproximo por exceso la raíz cuadrada de 2 a la décima, o sea que a la décima, recuerda que... A ver, recordemos un poquito. La aproximación por exceso, tienes que identificar primero el valor posicional al que hacen referencia y le sumas 1. Es como una aproximación, pero sin la verificación de que el número siguiente es igual o mayor que 5. ¿Cachai? Entonces acá es simplemente 1,5. Más por defecto a la décima también de raíz de 3. Por defecto es truncar. Bien, entonces nos quedaría 1,7. ¿Cuál de las siguientes es verdadera? Tendríamos que sumar. Esto nos da 5, 10, 12. 3,2. Bueno, ya llegamos a la A. Pero si no, tendrías que ir una a una simplemente corroborando los resultados. En caso de que me equivoque, ya sabes, déjalo en la caja de comentarios. Pero creo que está correcto. Pregunta número 6. Veamos, dice, los números A, B, C y D, ordenados de manera decreciente, o sea, de más grande a más pequeño, corresponden a... Bueno, primero vamos a tener que tratar de ordenar algo para poder comparar. Por ejemplo, el logaritmo en base 27 de 9, eso lo podemos resolver. ¿Por qué? Porque, bueno, esto se puede reescribir. Perdón, el argumento ahí sí. Esto es igual a x. Entonces, 27 elevado a x me tiene que dar 9. Tenemos que, dado que el exponente es el que tiene la incógnita, las bases tienen que ser iguales para poder comparar. Entonces, por ejemplo, la base 3 me sirve. 27 es 3 elevado a 3, y como está todo elevado a x, bueno, se multiplican los exponentes. ¿Bien? Para hacerlo un poco más rápido sería así. 9 es 3 elevado a 2. Así que ya con esto podemos resolver. Ya que las bases son iguales, entonces los exponentes también deberían serlo. Por ende, x es 2 tercios. O sea, esa raíz sería 2 tercios. ¿Bien? Ese es el logaritmo que está bajo la raíz.
Lo vamos a dejar esperando porque luego vamos a tener que hacer un trabajo algebraico ahí un poquito más interesante. B está prácticamente listo. Lo podemos dejar así. C, vamos a tener que arreglarlo. Recuerda que para ingresar este 1/3 a la raíz, entra al cuadrado. Por lo tanto nos queda raíz cúbica de la raíz cuadrada de 1/9 por 1/3. O sea, 1 partido 27. Así. Y las raíces se pueden multiplicar, dándonos raíz sexta de 1 partido 27. ¿Ya? Y la D vamos a dejarla esperando porque la vamos a tener que trabajar de otra manera luego. ¿Ya? Sería entonces, por ejemplo, vamos a tener que igualar los índices. ¿Ya? Recordemos que eso está elevado a 1, el 1/3 también está elevado a 1. Y vamos a tener que igualarlo a ese exponente 6. ¿Ya? Por ejemplo. Entonces, amplifico simplemente. Me queda, acá hay un 2, así que tengo que amplificarlo por 3. Igual ese exponente, nos queda raíz sexta de 2/3 elevado a 3, que es lo mismo que 8 partido 27. Así. Acá multiplico por 2, o amplifico por 2, dándonos que B es igual a raíz sexta de 1/9. Y ya tenemos la raíz sexta en ese caso. ¿Qué más tenemos? Sería... Ya, por ejemplo, veamos las raíces. Este 8 partido 27 yo lo puedo escribir así. Este 1/9 lo puedo igualar con un denominador 27, por ejemplo, sería 3 por un 27avo. Y ahí empecemos a comparar. Evidentemente, si yo multiplico 1 partido 27 por 3, va a ser más grande que 1 partido por 27, porque lo estoy triplicando. Lo mismo si lo multiplico por 8. Así que ahí tenemos ya claro que C es menor que B y B es menor que A. ¿Ok? Entonces sería ABC. Ahora, en el caso del logaritmo que está en el D, vamos a tener que hacer un cambio de base, convenientemente, por ejemplo, y compararlo con lo que está acá. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el logaritmo en base 3 de 4 es lo mismo que el logaritmo en base 27 de 4 partido por el logaritmo en base 27 de 3. ¿Ya? ¿Por qué 27? Porque acá hay un 27, porque me conviene, nada más que eso. Ahora, el logaritmo en base 27 de 4 lo vamos a dejar expresado y esto se puede resolver. Por ejemplo, 27 elevado a algo me tiene que dar 3. Ya dijimos que 27 es 3 elevado a 3. Entonces, x tiene que ser igual a 1/3. ¿Bien? Entonces, todo esto lo podemos reemplazar por 1/3. No, vamos a dejarlo en el siguiente paso, aquí. Y si divido por 1/3, eso quiere decir que es 3 veces lo que está ahí. El 1/3 se invierte y nos queda 3 por esa expresión que está ahí. Ahora, esto se puede reescribir como el logaritmo en base 27 de 4 elevado a 3, por propiedad de los logaritmos, ¿cierto? Eso finalmente queda como el logaritmo en base 27 de 64. Tremendo ejercicio. Esto era M2, se me olvidó cambiarlo de cuaderno. Pues bien, entre el logaritmo en base 27 de 9 y logaritmo en base 27 de 64, ¿cuál es mayor? Evidentemente sería la D. A mayor argumento, dado que las bases son iguales, mayor número. Entonces, finalmente esto quedaría de la siguiente forma. D, A, B, C. D, A, B, C, o sea, la alternativa A. Si tú no estás de acuerdo, si hay alguna parte en la que tú consideras que me equivoqué, por favor, déjalo en la caja de comentarios. Vamos con el siguiente. Pregunta número 7. Dice, si a menos 3 enteros, un quinto, se le resta su recíproco y se le suma su inverso aditivo, resulta... Bien, a este ejercicio trabajémoslo simplemente
como fracción impropia, ¿ya? Entonces sería menos 3. Ojo acá. Esto es lo mismo que menos 3 menos un quinto, por si acaso, ¿ya? Porque todo es negativo. Entonces, 3 enteros, un quinto, es lo mismo que sumar simplemente esas dos cosas. Por lo tanto, si hay un menos, cambia el signo de ambos valores, ¿cierto? Entonces nos queda 3 por 5, 15, más 1, 16. 16, menos 16 quintos. A esto se le resta su recíproco, o sea, el inverso multiplicativo, ¿ya? De menos, así que sería así. Y se le suma su inverso aditivo, o sea, positivo. Nos quedaría de esa manera. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente resolver, cambiando los signos que correspondan. Se simplifica y nos queda 5 partido 16. Alternativa B. ¿Ok? Pregunta número 8. Dice, ¿cuál de los siguientes números racionales es el menor? Para poder comparar fracciones, sobre todo cuando son una cantidad más o menos importante de ellas, nos conviene quizás o igualar denominador o igualar el numerador, en vez de multiplicar cruzado, por ejemplo, ir comparando cada una. Entonces, si observamos, acá nos conviene igualar los numeradores, porque son números más pequeños. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hallar el mínimo común múltiplo entre 2, 4 y 11. ¿Ya? Evidentemente va a ser 44, pero vamos a recordar cómo se calculaba. Dividimos por 2, acá nos queda un 1, acá un 2, acá un 11, porque no es divisible el 11 por 2. Vamos por 2 de nuevo y dividimos por 11, dándonos 1. Ahí está. Cuando llegamos al 1 en estas primeras tres columnas, quiere decir que el ejercicio ya está listo. Bien. Multiplicamos todo lo que nos dio acá y el mínimo común múltiplo es 44. Por lo tanto, para poder comparar todo el listado de una, vamos a amplificar por 4 aquí, dándonos 44, partido 9 por 4 es 36, 3, 4, 7, ya, 476. Acá multiplicamos por 44, dándonos 44 dividido 440. Acá multiplicamos por 22, quedándonos 44 por 21 por 22. Sería 2, 4, 2, 4, 2, 6, 4. 462. Y por último, acá multiplicamos por 11. Lo que nos queda 44 por 39 por 11, que casi a veces uno se confunde con esto. Sería 9, 3, 9, 3, así está bien. 9, 12, 429. Ahí estamos, ya. Y listo. Te das cuenta que es bastante más rápido. Ahora simplemente a mayor denominador, menor fracción. ¿Ok? ¿Cuál es el mayor? Mayor denominador me refiero. 476. Piensa que tenemos 44 pizzas y la dividimos en 476 personas. La porción es más pequeña que si la divido tan solo en 440, 462 o 429 personas. ¿Bien? Siempre los ejemplos con pizza ayudan bastante. Pregunta número 9. En la recta numérica, ¿cuál de los siguientes números se encuentra más cercano al número 1? ¿Ya? Acá nos están preguntando la distancia, por lo tanto podemos trabajar simplemente con la resta y con el valor absoluto. Por ejemplo, vamos a restar 1 menos 4 tercios. Pero no vamos a hacer eso de ahora amplificar el 1 para que nos dé igual denominador, sino que vamos a escribir el 1 siempre según nos ayude. Por ejemplo, 3 partido 3. Esto es lo mismo que 3 menos 4 es menos 1, pero sería 1 porque es valor absoluto. 1 tercio. Perfecto. Ahora nos sirve que el 1 sea 4 partido por 4. ¿Por qué? Porque le voy a restar 3 cuartos. Ahí tenemos de inmediato igual denominador. 4 menos 3, 1, 1 cuarto. Ahora
le resto 6 quintos, o sea, 5 quintos menos 6 quintos es lo mismo que 1 quinto. Y por último, 6 sextos menos 5 sextos es igual a 1 sexto. ¿Y qué pasa? Tenemos todos los numeradores iguales, entonces la comparación es muy rápida. La fracción más pequeña será la que nos sirve, porque es la distancia menor. A mayor denominador, menor fracción. Así que ahí está. Menor resultado. ¿Sí? Así que el 5 sextos es el que está más cercano al 1. Bastante rápido, ¿ves? Y por último, dice, en la recta numérica de la figura adjunta se ubican los puntos A, B, C y D. ¿En cuál de las siguientes operaciones el resultado es siempre menor que 1? Ya, aquí tengamos cuidado con qué valores asignamos a B, C y D. No nos dicen nada respecto a la relación. Uno piensa o dice así como, mira, este está más cercano que el 0, así que creo que es menor que un medio, por ejemplo. Esto no es tan lejos del 1 como el 0 del 1, por lo tanto quizás no es un número muy grande, pero la verdad es que no nos dicen nada, así que podemos asumir esas cosas también. O no, ¿ya? Puedo decir que el C es un 7, aunque no lo aparente, ¿ya? Cuidado con eso. Entonces, ¿qué nos dicen? ¿En cuál de las siguientes operaciones el resultado es siempre menor que 1? Veamos, supongamos que A es un tercio y que B es un número más cercano, un medio. ¿No lo representa? Sí, pero no nos dicen nada respecto a eso. Entonces, si yo multiplico, me queda un cuarto. Y siempre va a ser así, siempre va a ser 1 partido, no sé, si A es un décimo y B es 1 partido 2, o 1 partido, no sé, 2, nos queda 1 partido por 20. Siempre va a ser un número que va a estar menor que 1. Así que es la A. ¿Ya? Para los demás casos, simplemente da valores para A, B, C y D. Por ejemplo, D más A. Ya, A es un número menor que 1 y D es un número mayor que 1. ¿Sí? Entonces, un número mayor más otro poquito, por más pequeño que sea, siempre va a ser mayor que 1, en este caso. ¿Bien? Así que esa no nos sirve. A por C. Depende de qué valores tomes. ¿Ya? En este caso te puede dar igual a 1, no sé, supongamos que C es igual a 5 y que A es igual a un medio. Ando pegado con el un medio. Entonces si los multiplico, me queda 5 medios, que es mayor que 1. ¿Ok? Podemos elegir algún par de números que sea menor que 1, pero no va a ser siempre menor que 1. Y esto es la clave, ¿ya? D menos C. Aquí está el tema igual. Si consideramos valores muy cercanos entre sí, porque aparentemente lo son, no sé, 4,2 y el otro, o 4 y 4,2. Si lo resto, evidentemente me va a dar 0,2 y digo, bueno, sí, es menor que 1. Pero podría tomar, por ejemplo, este 4 y este 6. Y D menos C me daría 2. Entonces no siempre es menor que 1. Insisto, en todo lo que tenga que ver con lo geométrico, si no te dicen una relación clara, de orden, por ejemplo, o alguna relación entre C y D y A y B, no podemos asumir nada. Podemos tomar o darles el valor que se nos ocurra, ¿ya? Sobre todo si no hay otra referencia numérica. Así que, ahí está. Y bien, con esto llegamos al fin de esta primera parte. Yo sé que uno de los ejercicios se me pasó, perdón. Lo iba a arreglar, después se me fue. Pero no está de más, ¿ya? Espero haberte ayudado. Nos vemos en el próximo video.